Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos? Los saludo con gusto, esperando que se encuentren bien. En esta ocasión voy a hablarles de un tema que causa controversia, porque muchos están a favor y muchos están en contra. Me refiero al vino, y es que muchos dicen que es pecado tomar, aunque sea unas gotas de vino, y otros dicen que con moderación, pues está permitido. Pero ¿qué dice la Biblia? Lo que la Biblia prohíbe es la borrachera. Sí, y hay textos claros donde dice que la borrachera pues no se tolera, no se puede tolerar la borrachera en la congregación cristiana. Ahí Dios nos está diciendo claramente, como el texto de 1 Corintios 6:9, que dice de esta manera en la versión Reina Valera del año 60. Dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Bueno, aquí dice que no heredarán el reino de Dios y enumera a varios. Y fijémonos lo que dice el versículo 10 de 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y es que no se puede tolerar esto por lo que implica la borrachera. Y veamos lo que dice 1 Corintios 5:11. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Es decir, no se tolera ni siquiera la presencia ni comer con él. ¿Quién? El que se llame hermano o llamándose hermano, que se conoce como hermano, fuera fornicario, idólatra, avaro, maldiciente o borracho. Lo ponen a la misma altura de un ladrón, la borrachera. Entonces no es tolerable, es cierto, la Biblia no tolera la borrachera. Pero ¿qué más nos dice la Biblia sobre la borrachera? Si nos fijamos bien en 1 Corintios 5, 12 y 13, dice de esta manera: porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Y recordemos que antes, en el 11, estábamos hablando de todos los que pues no se toleran sus prácticas, como los fornicarios, incluyendo los borrachos. Pero también la Biblia, a pesar de que dice que no se permite la borrachera, muestra otras cosas en cuanto al vino, como que como el vino da alegría. Y eso lo podemos ver en el Salmo 104, 14 y 15, que dice de esta manera: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. El 15. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Aquí lo pone como una bendición. Incluso el vino con el uso moderado es permitido en el uso moderado, porque el apóstol Pablo lo recomendó, aunque no precisamente como una bebida así, digamos, que lo usaran así a diario. Sabemos que las costumbres de Oriente era tomar las comidas, pero quizás otros no, como Timoteo. Aquí en la primera carta a Timoteo 5:23 le recomienda el apóstol Pablo a Timoteo: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces aquí está recomendando algo bueno, un poco de vino. Recordemos, no está diciendo borrachera. La borrachera es el exceso, es excederse en las bebidas hasta embriagarse, en las bebidas alcohólicas. Pero entonces la borrachera no está permitida, pero el vino, estamos viendo varios textos que el vino, tomar vino o bebidas alcohólicas, pues con moderación está permitido.
¿Por qué lo decimos? Porque la Biblia está llena de textos. Ahorita vamos a ver solamente algunos, pero podemos ver, por ejemplo, Zacarías 9:17. Vamos a leerlo desde el 16 para que nos quede claro de que es una de las bendiciones que Jehová le daría al pueblo. Y dice de esta manera: y lo salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque cuánta es su bondad y cuánto es su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Entonces aquí vemos como que el vino es parte de su bondad, parte de su bendición. Claro, no está diciendo que es borrachera, está diciendo que el vino es parte de la bendición, de la bondad. Vamos a ver otro texto, como es 1 Timoteo 3:8, donde también dice el tomar vino con moderación. Se lo recomienda a los diáconos o los siervos ministeriales, como dice la Reina Valera. En el 8 dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Vemos? Dice, no dados a mucho vino. ¿A poco sí? Dice, no dados a mucho vino. Veamos otro texto. Viene siendo la carta a Tito. Es la carta a Tito 2:7. Pero aquí vemos que debe ser con moderación. ¿Por qué? Aquí está pues lo que podremos llamar como un principio bíblico. Dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Luego dice el 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es decir, tiene que ser como ejemplo, pero como vimos anteriormente se está refiriendo a los diáconos o siervos ministeriales, que no deben ser dados a mucho vino. ¿Para qué? Para que sean como ejemplos de buenas obras. Lo vimos en 1 Timoteo 3:8. Otra cosa que podemos mencionar como un principio bíblico es lo que dice el libro de Proverbios 25:27, que todo en exceso es malo. Fijémonos lo que dice Proverbios 25:27. Dice, comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Así como la miel en exceso puede ser malo, no es bueno, comer poca sí es bueno. Poca miel no hace daño, excederse sí, al igual que con el vino, porque ya caeremos en la embriaguez, en la borrachera, y eso pues no se tolera en la congregación cristiana, ni claramente la Biblia dice que no se tolera la borrachera, no heredarán el reino de Dios los borrachos. Pero a pesar de esto, de que hemos visto esto, hay personas que dicen que el vino se refiere a jugo de uva. Veamos lo que dice el diccionario Strong con el número G3631. Hoy nos dice, término general, es el término general para el vino. Luego menciona esto, la mención de la rotura de los odres de cuero implica fermentación. Entonces, la palabra griega oinos, que se traduce por vino, ese es el término general para el vino. También estamos hablando de vino nuevo. Si tiene pocos días, el vino es fermentado, pero con pocos grados de alcohol, a diferencia si se deja 6 meses, un año. Entonces, veamos el comentario de este mismo diccionario, que dice así, la intemperancia es el abuso del vino, y en contra de tal abuso hay abundantes protestas y advertencias en las escrituras. Y el vino es mencionado junto con el aceite y el grano entre los buenos dones con lo que Dios bendecirá a su pueblo. Y lo que comentaba, y aquí está citando de Deuteronomio 7:13,
y el texto que vimos también, Salmo 104:15, como un don, como algo de su bondad, algo que causa alegría. Pero otro texto para confirmar de que realmente el vino, si era vino con alcohol, aunque sabemos que hay diferentes grados de alcohol en los vinos, veamos un texto donde Jesús mismo no vio mal el tomar vino. En Juan 2:3 dice, estaban invitados a una boda Jesús y su madre y sus discípulos, y su madre María dijo, se acercó a él y al darse cuenta que no había vino, le dijo a Jesús. El versículo 3 dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Entonces ya sabemos la historia, que pues convirtió el agua en vino. Y pero veamos cómo al llevarle al maestresala, al mostrársele el milagro, el vino, él no sabía, o al anfitrión, lo que dijo. El 10, Juan 2:10 dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Notemos esto, no solo era jugo de uva. ¿Por qué? Por lo que dice el 2:10, dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Es decir, primero se sirve el buen vino cuando se pueden dar cuenta de qué vino es lo que se está sirviendo. Y luego dice, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. ¿Por qué es esto? Porque ya no se dan cuenta, ya no critican qué vino se les está dando en la boda. Y luego le remata, le dice, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Es como un reclamo, o sea, ¿por qué haces esto? Lo haces al revés. Él no sabía, pero vemos que con esto, que el vino sí tenía alcohol. Otro texto que muestra, incluso en este texto que vamos a ver, es Hechos 2:13. Aquí dice la palabra mosto, traducido mosto, incluso en otras Biblias se traduce vino, pero aquí no está traducido de la palabra oinos, sino de la palabra gleukos, de el término griego, que es para vino nuevo o incluso jugo. Pero en este caso no era simplemente jugo, sino vino nuevo, que tenía pocas horas de fermentación, pero que finalmente tenía alcohol. Ya sabemos de que en el día de Pentecostés, pues empezaron a hablar por Espíritu Santo varias lenguas y muchos se sorprendían, quedaban perplejos y pues creyeron que estaban borrachos. Por eso dice el texto de Hechos 2:13. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Bueno, ¿qué dice el diccionario? El diccionario Vine está citando de el diccionario Strong con el número G1098. Dice gleukos, denota vino nuevo, dulce o mosto. Entonces también viene citando aquí Hechos 2:13 y pasa a decir, donde la acusación misma muestra que era embriagante y que debe haber sufrido una cierta fermentación. Ok, ya vemos esto, ya vimos que pues el texto está diciendo que sí tenía fermentación por lo que dijo, por lo que acabamos de leer en Hechos 2:13. Entonces, aquí no se trata de imponer nada. El que quiera tomar vino con moderación, pues él decidirá. Y el que no quiera probar nada de vino, también está bien. Nosotros no debemos de imponer nada. La Biblia habla claramente que la borrachera no está permitida, pero el tomar vino con moderación, pues ya es decisión de cada quien y no debemos de imponer nada. Ahora, otra cosa, ¿con qué principio nos vamos a guiar? Veamos lo que dice Romanos 14:21 y pongámonos a pensar, analicemos esto, dice. Vamos a leer también el 21 y el 22. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe?
tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es decir, bueno es no comer carne, ni beber vino, dice, ni nada en que tu hermano tropiece. Es decir, si por causa de tomar vino con moderación, pero vemos o tenemos a alguien que nos ve, que un hermano que pueda tropezar, ofenderse, y eso lo haga debilitar en la fe, pues es mejor no tomar vino. Pero como repito, aquí la Biblia condena la borrachera, pero sí aprueba, como hemos visto, el tomar vino con moderación, pero no se trata de imponer nada. Se respeta a aquel que decide no tomar ni una gota de vino, se respeta, y qué bueno, excelente. Pero aquel que decide tomar vino con moderación, también se le respeta. Finalmente, él llevará su propia carga de responsabilidad, como dice Gálatas 6:5. Entonces, como he repetido, no se trata de imponer. Aquí yo di varios textos, analicé la borrachera y el tomar vino con moderación, que incluso la Biblia habla de que es parte de su bondad, de Dios, de Jehová, el dar el vino, y es como una bendición, el tener vino, mas no aprueba la borrachera. Entonces, ya viendo este análisis, este pequeño análisis, saca sus conclusiones de acuerdo a la Biblia, no imponiendo nada, no siendo causa de tropiezo, tratando de no ofender a los hermanos o a los amigos, a quien queremos, para que no se debilite su fe.